came a sound from heaven. Bienvenidos hoy al Mensaje de la Cruz. Soy el evangelista Jimmy Schwager junto a Dave Smith, John Rosenstern, Dr. Jimmy Dupree, Paris Reagan y Josh Rosenstern y ustedes. Estamos alegres de tenerles con nosotros, quiero que lo sepan. Dave, ¿alguna salida? Sí, señor. Mañana estaré en Kensett, Arkansas, con Russell y Kim Merriman, que son los pastores de la iglesia. El servicio será a las 6 y luego el domingo a las 10 a.m. Way of the Cross Church en Kensett, Arkansas. Has estado allí anteriormente, ¿no? Sí, señor, un par de veces. Sí, me parecía que sí. Disfrutaré regresar otra vez en el noreste de Arkansas. Luego, en otro lugar que hemos estado es en Hayden, Alabama. Dallas de Kim Smith. Esto será del 22 al 24 de marzo, Message of the Cross Family Worship Center. Viernes a las 7, sábado a las 6 y el domingo a las 10 a.m. Localizado en Bangor Hollow Road, Hayden, Alabama, al norte de Birmingham. John, Sí, ya cerca del 5 al 7 de abril estaré en Grand Island, Nueva York, en el área de Buffalo, Cross Tabernacle Church. Vengan y acompáñenos, tendremos servicios viernes y sábado, enseñanza en la mañana, también en el domingo en la mañana y en la noche, también con el salmista Joshua Aaron, acompañándonos con música y adoración. Vengan a esta conferencia de profecía, no se lo pueden perder. Una vez más, para más información, llamen al número en pantalla, pidan hablar con el pastor Chori, los vemos allá. Dr. Dupree. Tenemos campaña próximamente aquí. Así es. En un par de semanas tenemos la sesión de pre-campaña que comienza el 25. La campaña comienza el miércoles a las 7 p.m. con el pastor Gabriel. Tommy Bates estará predicando el jueves en la noche. Usted el viernes en la noche. El obispo Así Tim es. Hill el sábado y habrá 3 servicios al día. Yo conduciré el del miércoles en la tarde, el jueves en la tarde, el sábado en la tarde creo que estará Paris y después pre-campaña el lunes Johnny Rosenstern, el miércoles en la mañana, ¿verdad? Sí, ¿Y de qué día lo hace usted? el lunes en la tarde. Muy bien, entonces tenemos una lista de predicadores, hermano Swagger. Esta gente tiene que venir, ser alimentada, la música va a ser Sí, increíble. sí. La gente, los predicadores, todo va a ser maravilloso. Exacto. Debo decir incidentalmente, Dr. Dupree, que escuché anoche lo que usted habló en la programación de Francis sobre el tema de Israel y el Islam. Eso fue fenomenal. Gracias, señor. Usted está tratando de cubrir 6,000 años en una hora, ¿verdad? Con esa Bueno, lo hizo presentación. muy bien, mucha información. Y yo pensaba que era John Rosenstern que estaba hablando allí. Sí, es que se pega lo que ellos tienen, sí. Sí, excelente, Gracias, excelente. señor. Josh, Nada por ahora, Paris, tal vez usted, yo no. bueno, del 15 al 17 estaré el próximo fin de semana con el pastor Jace Riddell, All Nations Ministry, servicios a las 10 de la mañana, el sábado en la mañana, 7 p.m. en la noche del sábado y las 10 de la mañana, el domingo en la mañana. Así que queremos que estén con nosotros si pueden. Será en el 1516 Mississippi 69, Columbus, Mississippi. Y bueno, les motivamos a que estén con nosotros y estén en los servicios. Y como lo dije ayer, lo reitero, si nunca han ido a All Nations Ministries, deben de ir. Deben de ir y ver de qué se trata todo, porque allí vamos a disfrutar verdaderamente. Sí, Si amén. viven en esa parte del mundo, Así deben es, estar allí, sí. ¿no? Y sabes que, Paris, tú estás muy bien allí. Vas a estar muy bien allí. Sí, amén. Gloria a Dios. Son gente muy especial, muy Sí. especial. Hermano Swagger, no olvidemos que la semana siguiente tenemos el maratón. Estaba a punto de decirlo. El lunes de la mañana a las Excelente. 5 de la mañana empezamos. Estará conmigo Joseph Sí. y Dale. Estaremos aquí a las 5 de la mañana, el lunes en la mañana, solicitando fondos, ¿no? O su ayuda. Y ustedes lo saben, no tengo que decirles que es tan importante
pero es vitalmente necesario seguir llegando a sus hogares, sus vidas, sus ciudades, 24 horas al día, 7 días a la semana. Es muy importante. Siento que debido al tema que nosotros tratamos en la programación, siento que es uno de los aspectos más importantes de lo que está sucediendo en el mundo hoy día. Y no me refiero, cuando digo eso, yo no estoy hablando de mí mismo de ninguna manera, no, claro que no. Pero sí estoy hablando del material que el Señor nos está ayudando a llevarles a ustedes, ¿no? El mensaje de la cruz. Y yo actualmente estoy estudiando el libro de Jeremías. Y permítame decirle que Lamentaciones es un libro que le rompería el corazón, ¿no? Viendo lo que el pueblo de Dios, a dónde ha llegado el pueblo de Dios, cómo, cómo han desechado la belleza y la gloria que Dios quiso para ellos y ahora se están muriendo de hambre. Es algo que es horrible, es muy, muy triste verlo o leerlo, pero eso es lo que sucede. Ahí es donde llega cuando la gente le da la espalda a Dios. Es lo que sucede. No pueden decir que el Señor no les advierte una y otra vez. Él advirtió a Israel a través del gran profeta Jeremías, a Isaías, a través de Ezequiel. Él los advirtió, pero no escucharon. Y me pregunto cuánto sucede en América hoy día. Tal vez lo mismo. Le puedo decir que algunas de las cosas que están sucediendo han sucedido en los últimos meses en esta nación, aprobado por los líderes de esta nación. Es algo que no va a ser tolerado, no va a pasar desapercibido por el Señor. El Señor va a tener que tomar medidas después de cierto tiempo. Él es paciente, Él es misericordioso. Gracias a Dios que lo es, o yo no estuviese aquí. Pero llega el momento cuando dice, ya es suficiente. Si nosotros le rechazamos y si nosotros le damos la espalda porque Él busca corregirnos, y eso es lo que la nación está haciendo, y no es una imagen placentera. Pablo en el Nuevo Testamento nos diría dos cosas de Israel. Primeramente, que son nuestros ejemplos. Segundo lugar, debemos de aprender de lo que ellos han hecho mal. Entonces, de acuerdo a cómo podemos entender, ellos tienen la habilidad de caminar en la presencia de Dios. Dios los escogió. Fueron la única nación. Estados Unidos es una nación favorecida, no elegida. John estaba pensando esta mañana cuando Jacob le dijo a José y a otros en Egipto, cuando él murió, lleven sus huesos de vuelta a Canaán. Hay una razón para ello, y no solamente eran palabras. Así es. Había una razón para ello, porque Dios iba a levantar un pueblo, y Canaán sería su tierra, Israel Amén. sería su tierra, y para que ellos pudiesen vivir allí, para que Dios pudiese traer de vuelta al Mesías al mundo, lo que él lo hizo. Aún José le dijo, lleven mis huesos con ustedes cuando vayan, llévenselos. Y era algo especial. Y, y tal vez usted se pregunta por qué Israel hoy día, en este tiempo presente, ellos son tan firmes en estar en aquella pequeña nación de Israel, en esa tierra. Ellos dan su vida por esa tierra. Esa era la tierra que ellos, que Dios les prometió que poseerían, pero también les dijo que si no honraban el día de reposo, y entendamos, el día de reposo era un tipo de Cristo. Así que al honrar el Shabbat o el día de reposo, ellos estarían representando el reposo que tendríamos en Jesucristo. Y les dijo que si no lo hacían, la tierra los iba a vomitar. Y así fue. Interesantemente, en Apocalipsis 3, Jesús dijo, porque no sois ni fríos ni calientes, os vomitaré de mi boca. Estamos dentro, pero vamos a ser echados fuera. Esta nación en 1896 fue declarado por el juez de la Corte Suprema de que fuimos una nación cristiana desde el principio. Los principios y
los fundamentos de nuestra doctrina o de nuestros documentos en la nación está llena de la palabra de Dios. Todo lo Así que es, se así hizo para estar es. en contra de la tiranía de, del rey de Inglaterra, todo lo que se hizo. Inglaterra estaba imponer la iglesia anglicana Así sobre es. ellos. Pero los Estados Unidos y los fundadores afortunadamente buscaron hacer una nación que nos diera libertades para adorar a Dios. Pero si servimos a Dios, todo lo demás llegará también. Como hemos visto, especialmente los que vieron anoche, estamos viendo un mover fuerte que comenzó hace muchos años hacia el socialismo y comunismo y está acelerándose, no desacelerándose. Estamos viendo un movimiento hacia legislar la inmoralidad, el aborto, aborto a demanda, haciéndolo un derecho federal bajo todo este matrimonio. Hasta el tiempo de su nacimiento. Sí, mire, si Dios no nos juzga, va a tener que disculparse con muchos porque se nos ha dado gran luz y más luz que cualquier otro lugar del mundo, hermano Swagger. Como alguien dijo, Él nos juzga o Él tiene que pedirle disculpas a Sodoma y Gomorra si no lo hace. Así es. Estamos en un precipicio en el que yo le pido a Dios, y creo que ese va a ser el caso, que Dios va a retener la ola de las tinieblas, porque sí hay creyentes que finalmente se están dando cuenta de que no pueden Sí, continuar así. ¿Cómo peleamos? Bueno, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para poderosas en derrumbar Dios. fortalezas, echando todo lo que se exalta contra el Señor Jesucristo. Así que estamos en un lugar en el que yo creo que como creyentes que ven esta cadena, ustedes llamado para la oración los sábados, que muchos han participado y están participando, el mensaje de la cruz finalmente traerá oportunidad cohesiva para unidad verdadera en el cuerpo de Cristo. Que suceda orgánicamente, no denominacionalmente. La gente que viene y se Así une es. bajo un mensaje que Dios nos ha dado para vivir una vida santa, para andar en victoria sobre el pecado y Él nos ha dado el para mensaje, decirle a un así es. mundo que se está perdiendo que pueden ser perdonados aceptando a Jesucristo. Nosotros seguimos adelante, somos soldados y seguiremos peleando. Por la gracia de Dios. Y una de las cosas que los cristianos tienen que hacer es votar. Definitivamente. Cientos de miles de evangélicos han ignorado la votación. Usted no deja de votar porque no le gusta el candidato, hay que ver los temas. Así que no vota por Biden simplemente porque no le gusta Donald Trump o viceversa. ¿Cuáles son los temas? Los temas son muy claros en estas Sí, elecciones que sí, se así es. aproximan. ¿Qué es lo que los demócratas creen y qué es lo que Trump, en tal caso, si es el nominado, sabemos lo que es, ¿no? Entonces, poniendo a un lado la personalidad, ¿qué es lo que creen? ¿Cómo hablan del aborto? Los impuestos que realmente está creando toda esta inflación. Queremos imponer más impuestos, aumentaremos los precios y el gobierno subsidia la educación y ahora quieren subsidiar comprar casas. Eso va a llevar los precios más altos porque lo que toca el gobierno de esa manera causa que el precio aumente. Así que tenemos que ver las políticas, tenemos que ver a esta administración que actualmente quiere permanecer allí. Ellos quieren un gobierno más y más y más grande. La administración de Trump mostró disminuir las regulaciones federales y eso benefició a la economía y a todo el mundo, económicamente hablando, ¿no? Claro. Amén, así Cuando es. la gente vota, no votan No, en un grupo, así están es, correcto. hablando están votando por un presidente, no por un pastor. Y quisiéramos que todo el mundo estuviese en fervor por Dios, pero tomamos lo Así que es. haya, ¿no? Escogemos entre las que tengamos como opciones. Y para mí es tan claro, hoy en día realmente la imagen es muy clara. Hay cosas que el presidente Trump hace que yo quisiera que no hiciera, pero es mucho mejor que lo que se está llevando a cabo Sí. en otros círculos y Una de las cosas más grandes es la libertad de religión. Está siendo atacada como así nunca se ha es. atacado antes. Trump fue uno de los presidentes más favorecientes a los cristianos evangélicos en esta nación y yo creo Así que él hará un es. mejor trabajo por esas libertades que disfrutamos aquí, por ejemplo, de poder hablar de estos temas. La izquierda no nos daría este privilegio, nos censurarían. Bueno, yo creo que nuestra opción ahora mismo probablemente está más clara que nunca ha estado. Así es, muy correcto. Nuestra nación
ha tomado lados y no hay terreno neutral en la mayoría de los casos. El presidente, especialmente con el Estado de la Unión ayer en la noche, debería haber estado unificando a nuestra nación, hablando de cosas que nos unieran a todos para un bien en común. No quieren el caso. Bueno, lo que escuchamos anoche fue una reunión de campaña, clara y sencillamente. Y la gente va a votar. Desafortunadamente, muchos votan porque es lo que siempre han hecho. Al crecer en Georgia, nuestra familia votaba de cierta manera. No le importaba quién era el candidato, así es como se votaba. Ujú. Y una de las cosas que está siendo desafiada es nuestra libertad de religión. Y lo que escuchamos el día de hoy es que tenemos que sacar a la religión de la política. Bueno, la religión no debe estar ahí, dicen. Y a menudo dicen que la separación de la iglesia y el Estado es lo que debemos hacer. Pero ese término se ha utilizado tan mal, se ha abusado de esa frase tanto que la gente se Eso acepta no está en la sin preguntar y no es Constitución. lo que significa. Ujú. Esa declaración, separación de iglesia y Estado, no se encuentra ni en la Constitución, ni en la Carta de los Derechos, ni en ninguna enmienda. Así es. Fue dicha primeramente por Thomas Jefferson en una carta personal a un Ujú. grupo de ministros bautistas en Danbury, Connecticut, asegurándoles de que el gobierno jamás interferiría con su derecho de predicar y de adorar de la manera como ellos creyeran. Y el día de hoy lo hemos tomado y hemos tergiversado completamente el significado. Eso se utiliza bastante en la separación del Estado de la Iglesia, mal aplicándolo porque se hizo un precedente en la Corte Suprema o en la decisión de la Corte Suprema y ahora es algo que se promueve, pero no está en los documentos fundadores y ahora no significa lo que es, porque Jefferson básicamente estaba diciendo, no vamos a crear una religión del Estado, tienen la libertad de adorar como quieran. Eso era el temor que había, ¿no? Muchos de los estados que tenían distintas religiones y diferentes denominaciones y que habían puritanos, habían católicos, diferentes estados tenían diferentes religiones, pero cada uno de esos documentos, si usted cita la Biblia, habían determinaciones sobre cuáles eran las pruebas religiosas para ver quién podía postularse. Si no era de ese grupo, no podía ser elegido. Entonces, Jefferson le estaba ayudando a ellos a entender, no, no vamos a tener una iglesia como Inglaterra, no tienen que temer, y ven cómo las cosas se pueden manipular tan rápido y lo que sucede entonces es que viene una narrativa y la gente se cree la narrativa en lugar de la verdad. Así es. Bueno, si esta situación en noviembre va mal, puede ser muy dañino, francamente. Muy dañino, así es. Tremendamente dañino. Hermanos, han habido varias ocasiones en las que puedo pensar en la historia de la nación, de nuestra nación, en la que hemos estado en un precipicio. Que las cosas si hubieran sucedido de otra manera, la nación no hubiera sobrevivido. Hubo un tiempo en el que este país estaba ahogándose de alcohol, un tiempo en el que se ahogaba Sí, en secularismo más allá de cualquier idea, aún la amenaza de comunismo, y todo esto aún existe, pero lo que quiero decir es que la respuesta a todo esto y de lo que estamos hablando se manifiesta en el ámbito mm, político. Si hay alguien que está listo para discutir esto, soy yo, pero reconozco esto. Lo que necesitamos en este país y lo que estamos deseando realmente es un tremendo mover del Señor. Necesitamos un toque de Dios así en esta es. nación. Eso es lo que nos salvó antes. Cuando nosotros nos parábamos en un precipicio de cambio, de destrucción, un mover de Dios llegaba. El Señor levantaba a reformistas, realmente levantaba a predicadores, pastores, que proclamaran la verdad. Y eso porque se hizo bajo la unción, influiría en la decisión de un presidente, también a nuestros líderes. Recuerdo cuando Europa fue invadida por las fuerzas a 6 de junio de 1944, me parece que es. Y recuerdo el presidente Roosevelt y
solicitaba de todas las personas en la nación que cuando las sirenas empezaron a sonar, no importa en cuál momento del día o la noche sea, levántense y vayan a su iglesia o sinagoga y busquen a Dios para que Dios cuide a nuestro ejército. Sí. Yo recuerdo que mi papá me levantó, yo estaba dormido en ese momento, todo estaba oscuro y yo me preguntaba qué pasaba. Y él dijo, bueno, lo que yo acabo de decir, ¿no? Pero recuerdo que fuimos a la iglesia y buscamos a Dios. Ahora, hoy en día, ¿sucedería algo así? No, no. Ha No cambiado. hubiera sucedido. Bueno, mire, eso es lo que pasa. Nos fijamos en cosas como lo que sucedió el 11 de septiembre del año 2001. Las iglesias estaban llenas después de eso, pero eso menguó Tan rápidamente. rápido. Y al Señor no le interesa que la gente lo busque como una moda, sino que lo busquemos de todo corazón. Y hay algunas personas que no les gusta lo que estoy sintiendo, pero siento que es el caso. El problema, lo que sucedió con la administración Trump, fue que muchos cristianos que comenzaron a depender de Donald Trump más del Señor. No digo que esté mal ser agradecido por lo que Donald Trump hizo, por supuesto. Yo creo que hizo un gran trabajo en muchas áreas y hay números para apoyar esa idea, pero hay muchos en la iglesia que comenzaron a poner su fe en la administración Trump, en vez de mantener su fe en el Señor Jesucristo. Si algo bueno salió de la administración Trump fue porque Dios lo bendijo y le dio sabiduría, y sí hubo muchos cristianos Así que oraron es. por él. Pero no podemos regresar a eso. No podemos regresar a ese punto en el que dependemos de un individuo, aun si es Donald Trump o alguien más igual que él. Hermano Swagger, yo siento que el Señor se desagradó mucho con eso. Estamos hablando ahora de la iglesia, no estoy hablando del mundo, estoy hablando de los cristianos que pusieron su fe en Donald Trump. Y necesitamos tener cuidado de no hacer eso otra vez. Que al llegar a estas elecciones estemos buscando a Dios. Sí. Antes de que votemos y entremos a la urna, tenemos que ir a la oración. Así es. Así Y es. si no hacemos eso, vamos a tener un problema. Pero verdadera y desesperadamente, y yo lo siento más que nunca recientemente, debemos tener un mover de Dios en este país, en este mundo, en nuestra nación. Ese río tiene que fluir una vez más en este país. Eso hará toda la diferencia. Es lo que debemos tener. Y yo espero antes de que le pidamos al Señor algo más, le pidamos eso. Bueno, eso comienza con la Comienza en iglesia. el corazón de cada creyente. No empieza en la Casa No. Blanca, empieza con la Así iglesia. es. Y el juicio comienza primero en la casa de Dios. Si se humillara mi pueblo sobre el cual el nombre es invocado, se humillase y orase y buscase mi rostro, y se apartaren de sus malos caminos, yo escucharé desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Nuestra tierra necesita Así ser es. sanada y solamente Dios Amén. lo puede hacer. No importa quién esté elegido en la oficina presidencial, no lo pueden hacer, solo Dios lo puede hacer. En esa oración nos damos cuenta de que nos tenemos que convertir de los malos caminos. Tiene que haber arrepentimiento. Tiene que haber arrepentimiento. Lo que plaga a nuestra nación es el pecado. Así es. Hablamos de política. Así No estamos es. hablando de política en cuanto a estas plataformas, sino de los ámbitos morales. El aborto no es político, es moral. Amén. Cuando abrimos la Casa Blanca a la homosexualidad, John, Precisamente. y proclamamos que es algo aceptable, un estilo de vida aceptable, a Dios no le agrada eso. Nos fijamos en el Antiguo Testamento, especialmente durante el tiempo de los reyes, más en particular en el reino de Judá, no tanto el reino del norte. ¿Qué fue lo que hicieron? Ellos derrumbaron los ídolos, derrumbaron a la adoración falsa y lo malo. Y Dios los honró. Algunos de ellos hicieron las cosas mejor que otros, pero yo nombré a mi hija Jesiah por ese propósito. Hubieron algunos que defendían la justicia y era necesario. Y cuando tocas el arca del pacto, mientras
la llevaban a Jerusalén, aunque el Señor le agradaba a David, no le gustaba que David hacía lo que estaba haciendo, Así pero es. un hombre murió. Uno lo tiene que hacer de la manera adecuada y correcta, de la manera de Dios. Así que Dios tiene una manera, y si nosotros tratamos de hacerlo de otra manera, vamos a tener problemas. El carro nuevo no funciona, no lo Así es. aceptará. ¿Cómo puedo llevar el arca de Dios a mí? Y Amén. bueno, si visita a Obed Edom, Sí, la casa de Obed-Edom. pueden tener una campaña en aquel lugar. ¿Obed quién? Obed Edom. Creo que su nombre se mencionaría 21 veces, me parece. Y Dios lo favoreció altamente y a su familia también. Sirvieron Así las es. cortes del Señor, los primeros gentiles de servir en el reino de Dios. Dave, ¿vas a leer el versículo 8 o no lo vas a leer en lo absoluto? Un pensamiento de Hechos 1. En Hechos 1 los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿ese es el tiempo en el que vas a restaurar la gloria de Israel? Porque muchos de los pensamientos mesiánicos para los discípulos, aún antes de que Jesús ascendiera al cielo, era que el Mesías había venido a restaurar la gloria de Israel. Y Jesús dijo que no no quiero que se enfoquen en esas cosas, quiero que prioricen el evangelio de Jesucristo y edificar a la iglesia, edificar el reino de Dios. Creo que tal vez el problema más grande de nuestra nación es que la iglesia ha perdido su enfoque en todo aspecto. Se ha convertido en una institución secular o en un movimiento político. La iglesia tiene que priorizar el evangelio de Jesucristo, recibir el poder de Dios una vez más para entrar al mundo y llevar el evangelio de Jesucristo a todo el mundo. Si buscamos esperanza para nuestra nación, es la iglesia que vuelve a su misión. Y ahora mismo yo creo que si ustedes se fijan en la iglesia estadounidense, está buscando toda otra meta inimaginable, en vez de esa meta simple de llevar el evangelio de Jesucristo al mundo. Sabes, un pastor chino, después de viajar aquí a América y volver a casa a China, le hicieron la pregunta, ¿cómo está la iglesia en América? ¿Cómo le va? Y él respondió, saben, es sorprendente lo bien que pueden operar sin el Espíritu Santo. Y temo que eso es una gran realidad. Sí, es increíble lo que la iglesia puede construir sin el poder de Así Dios. es. La dirección del hombre, pero siempre volviendo a David, siempre termina en muerte y en mal si no avanzamos a la manera de Dios. El carro nuevo no es la manera Así de es, Dios sí. y la nación está llena de carros nuevos hoy día. Tengo a un estudiante, o lo tuve hace varios años en el seminario de la nación de China. Nació y creció allá. Él vino al seminario y regresó a casa. Y el día de hoy él es un pastor de una iglesia clandestina en China. No voy a decir su nombre. Pero él estaba compartiendo que durante un periodo de tiempo tenían libertad en China de predicar el evangelio, pero ahora están deteniéndolos. Así es. Ahora, la diferencia en Estados Unidos y la iglesia perseguida, en China, la gente no se perdía ni un servicio, aunque sabían que podía costarle tiempo en prisión o su vida. Porque los ministros, particularmente los pastores, se desaparecieron en China. Y hasta el día de hoy no saben dónde están. Él conocía a algunos de ellos. Así En es. Estados Unidos, nosotros buscamos toda excusa para no ir a la iglesia. Así es. Así que es una diferencia en la mentalidad. Nosotros tenemos que llegar a la mentalidad en la que tenemos que estar en la presencia de Dios. Así es. Y no vamos a dejar que circunstancias nos prevengan. Allá, en la mayoría de los lugares perseguidos del mundo, y yo sé, cuando he ido a África varias veces, habían ministros, porque cuando yo voy a otros países me encanta hacer conferencias pastorales. Permítame trabajar con pastores y entrenarlos, instruirlos, para que ellos estén allá esparciendo el mensaje del evangelio cuando yo esté acá. Ujú. Cada pastor
con el que yo he hablado en África y en muchos otros países han sufrido persecución, tormentos, algunos sufrieron destrucción en sus templos, otros sufrieron amenaza de vida por predicar el Evangelio. Sin embargo, no permiten que eso los detenga. Algunos conducían autobuses hasta 3 días solo para llegar a una conferencia, 5 días en los que pudieran recibir la palabra de Dios. Maravilloso. Y yo les pregunto individualmente, porque yo hice mi obra doctoral en África, así que yo los entrevisté en ocasiones. Cada uno de ellos decían que los autobuses iban de camino y eran detenidos. La gente se subía y los robaba mientras estaban en el autobús llegando a las conferencias, no solamente a ellos, sino a todos en los autobuses. Sí. Así de Dios. peligroso, su vida está en sus manos. Sabían que eso probablemente sucedería en el camino. Exacto, pero no dejaron que la amenaza les previniera de hacer lo que estaba bien o lo que era Así correcto y es. justo. Esa es la diferencia. Sí, así es. Esa es la diferencia. Y aquí tenemos que hacer todo lo que podemos para que la gente llegue a la iglesia. Así es. Bueno, Dave, vamos a tratar otra vez. ¿Otra vez? Sí. Versículo 8, Mm. capítulo 5 en Efesios, por favor. Porque en otro tiempo erais tinieblas. Todos los que no conocen a Cristo están en tinieblas espiritual. Ahora vamos a tratar con eso un momento. Esta es la ruina de un pueblo, de una persona, de cualquier persona. Si no conocen al Señor, están viviendo en tinieblas espirituales. Y es la razón por las cuales cosas estúpidas suceden. Nos preguntamos en el gobierno por qué ciertas cosas suceden que obviamente son dañinas, obviamente están mal, pero aún los hombres votan por esas cosas. Y es porque viven en tinieblas espirituales, no piensan correctamente. Para eso es que la gente no puede ver. Así es. Físicamente necesitan tener luz para ver que la luz refleje Sí, las cosas y uno pueda ver. Y lo mismo es espiritualmente, y a menos que haya luz uno no puede ver. Uno está ciego. Nos preguntamos por qué la gente hace cosas que hacen. Y, y uno habla con la gente acerca de cosas espirituales y es como hablarle a un ciego acerca de un no atardecer. lo puede ver. No, no hay comprensión en lo absoluto. No. Y Pablo realmente está enfatizando que éramos algo, éramos tinieblas, y ya no lo somos. Ahora somos hijos de luz, así que debemos andar en la así luz. es. Se nos Así ha es. puesto en una posición de tener esta luz hermosa para disfrutarla y tener victoria. Cuando volvemos a las tinieblas, eso es horrible. La manera como permanecemos es de la manera como nosotros andamos en él. De la manera como entramos es como andamos, y esa palabra se utiliza en todo el nuevo pacto. Andar, la idea de que debemos ordenar nuestra vida, vivimos en el ámbito del Espíritu, vivimos en el ámbito de la luz. Éramos tinieblas, pero ya no más. Fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del Hijo, y ahora tenemos que operar en las leyes del reino. John, yo creo personalmente que el mensaje de la cruz es lo que más desecha las tinieblas, ¿Sí? que lo que la iglesia jamás haya conocido. Amén. En una de las programaciones de ayer que grabamos, es algo tan simple, tan fácil. El mensaje de la cruz es fácil, no es complicado, no es algo que solamente una persona con un doctorado lo pueda entender. es. No, un niño lo puede Así entender, es. puede evidenciar en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz. Amén. Y si se rechaza, entonces va a haber juicio. Ahora, afortunadamente para nosotros el Señor sí nos disciplina, y su meta y su objetivo A- como A Padre de veces, amor. volviendo a las lamentaciones de Jeremías, Dios castigó a Israel, pero eso no ayudó. Amén. Si el corazón se endurece, el corazón se puede endurecer a través de el engaño del Así pecado, diría es. Pablo. Así que
El pecado es un factor, tenemos que tratar con ello, tenemos que entender, comprender y crecer en el conocimiento de lo que tenemos. Dije ayer, parvenu, una persona que tiene gran riqueza pero no conoce el valor por ignorancia o por no entender lo que ese valor es para la persona. La persona hereda varios millones de dólares pero no sabe que es suyo y va a seguir viviendo de la manera como vivía antes en la pobreza. Sin embargo, es un millonario pero no lo sabe. Cuando estamos Ujú. en Cristo, se nos revela esto y esto es lo que tienes, esta es la heredad, anden en ella. Miren lo que Pablo dijo en Efesios 2, dijo, y sean avivados los que fueron muertos en transgresiones y pecados, de acuerdo a lo que se vivió antes en el espíritu que obra en los hijos de desobediencia, entre quienes tuvimos nuestra conversación, nuestro estilo de vida en otros tiempos, en la concupiscencia de nuestra carne. Los deseos de la carne son lo que debemos entender. Esos deseos, tenemos que considerarnos estar muertos al pecado y con eso, esos deseos pecaminosos que gobiernan nuestras vidas ya no nos gobernarán ni nos reinarán. Y el poder del pecado fue roto en la cruz. Hermano Swagger, este mensaje yo lo sé por los pastores a quienes les ministramos y hablamos con ellos. Funciona. Y Claro que Pablo iba a sí. tratar con eso en unos momentos. Podemos probar esto porque exponencialmente podemos saber qué es lo que hace por nosotros, pero el Señor va a probar cada área de nuestra vida por el bien de que nosotros entendemos dónde está nuestra fe en cada área de nuestra vida. Yo lo creo así. Lo creo así. Hablamos de mi testimonio de los cigarrillos. Yo creo que más que eso fue la ansiedad. Yo sufrí 20 años paralizado con ansiedad. Ni siquiera sé por qué lo estaba sufriendo. Tengo a clientes que son psiquiatras y ¿A qué te psicólogos. refieres con la ansiedad? Ansiedad, yo estaba tan tenso y ansioso que yo sentía como que tenía que si salía de mi casa era peligroso. Y yo sentía, ¿El suicidio es algo así? nunca pensé en el suicidio, no. Pensé que eso era lo que podría estar teniendo, pero la ansiedad, la anticipación, el miedo, era un espíritu detrás de todo eso. ¿Y cómo se sentía Se eso? sentía como que uno estaba siempre al borde Mm. de un desenfreno. Sentía como que algo malo iba a suceder. ¿El temor es una gran parte Creo que el de temor eso? jugó una gran parte, pero no tenía nada que temer. Es lo que estaba pensando, que no tenía sentido. ¿Y trabajabas? Problemas cardíacos, sí, palpitaciones, todo eso. Eso nunca tiene A veces aún sentido. hasta uno se puede desmayar por lo fuerte. Pero lo bueno fue que nunca olvido que yo había estado orando 20 años. Venía a los programas. Josh tenía que ir a recogerme porque yo no podía ni conducir. Pero al llegar aquí estaba bien por la presencia del Señor. Pero cuando finalmente llegué al punto en el que dije, yo no voy a tratar de vencer esto, yo no puedo. Estaba arruinando mi vida, afectando el matrimonio, nuestra relación con mi familia. Y fue miserable. Y también consumió mucho. Sí, Me llevaba a todos lugares. sí. Pero yo recuerdo que esa mañana me estaba preparando para venir al estudio y el Señor me habló y me dijo, di, soy sanado. Y lo dije, como si lo hubiera escuchado a él. Soy sanado, lo dije. Yo tenía que ver con la cruz y de repente toda esa pesadez se fue como si nunca lo hubiera tenido. Le llamé a Josh, tenemos un amigo mutuo, él es un piloto, y Josh dijo, bueno, le voy a llamar a este individuo y vamos a irnos después del programa a dar un vuelo. Me quería probar porque yo había comprado boletos de avión No los usabas. diciendo, por fe voy a ir a esta campaña, a aquella campaña, y no, al último momento él tenía que ir Mm. solo. Así que nos subimos al avión, me dijo, el hermano John está bien, yo le dije, estoy bien, Josh estaba ahí, el piloto estaba ahí, ¿cómo se siente? Despegamos, le dije yo, pase por mi casa, tengo que ver si llegó el señor del internet para ver si todo está bien. Volamos un tiempo, y yo les dije, puedo hacer esto todo el día, ya no tengo este problema más. Pero ¿ha habido recurrencia de eso a veces? A veces el diablo trata de arrojar un pensamiento de que va a regresar, pero usted le dice, no, yo fui libertado, y si el Hijo es libertado, libre Su seréis. yugo es fácil y ligera su carga. Su ligera es carga, ¿sí? Eso es. El manto ahí de está. alegría en vez del espíritu de pesadez. Lo que le quiero decir a la gente es que la victoria que buscamos a veces no llega inmediatamente. Ya somos victoriosos y yo lo sabía porque entendí el mensaje de la cruz. Lo había visto yo trabajar en mi vida con los cigarrillos y otras cosas. ¿Por qué el Señor permitió que durara esto tanto tiempo? No lo puedo responder, pero sí sé esto, que Él tiene un tiempo perfecto para todo. Bueno, gracias a Dios que ya eso no Y está hay allí. otras cosas que todos tenemos que, uno sufre de esto, otro sufre de aquello, otro de esto,
pero me hizo entender de que debía seguir, y usted lo seguía diciendo, si él no se rinde, o más bien, si usted no se rinde, él no se rinde. Seguí manteniendo mi fe y traté de hacer lo mismo cada día. Señor, mi fe está en ti, lo que hiciste en la cruz. Yo no puedo, quiero que vivas tu vida a través de mí. Ayúdame, vivifícame para hacer tu voluntad y cumplir lo que me has llamado a hacer. Y esperamos que Él lo haga, y ese es el poder del Espíritu Santo. No Así siempre es. llega ese día, pero creo que el testimonio de Loren de las cosas que él sufrió al ser salvo, como dejar el alcohol, las drogas, eso no le sucede a todo el mundo todo el tiempo. No, Pero creo así que el es. Señor a veces permite que cosas se queden para que Él pueda también probar su palabra en nosotros. Es lo que yo pienso. Sé que podemos pasar mucho tiempo hablando de las pruebas del Señor. Bueno, cada persona que no es creyente camina en tinieblas. Así es. Viven en tinieblas, caminan en tinieblas, piensan en tinieblas. Por eso, las cosas absurdas que suceden en el mundo hoy día, vemos las cosas y ¿por qué es que hacen eso? Porque caminan en tinieblas. Y lo acabo de leer en Efesios, que si andan de acuerdo al curso del mundo, de acuerdo a la potestad del aire, el príncipe de la potestad del Exacto. aire, Él Satanás roba, manipulará, mata. robará y dañará a esa persona y a unas naciones, porque Él quiere destruir. Tenemos que ir a la pausa, ya volvemos. Vive la diferencia. El blanco de nuestra fe debe de ser Jesucristo y este crucificado. Un mensaje, una cadena Cuando el incrédulo se enfrenta al temor, no tiene nada en que apoyarse. mundial. Él es el vencedor, Él es el que guarda la ley. El mensaje de la cruz. Él es la única respuesta. Trazando el camino. Solamente hay una cabeza de la iglesia y es Jesucristo. La cadena Sun Life. Aquella alabanza dice, Jesus took my burdens all away. Keeps me singing as the days go by. Jesus took my burdens all away. Once my soul was heaven. una vez mi alma estaba llena del peso del pecado y Jesús me quitó las cargas y me dio paz. Y ahora canto, conforme pasan los días, Jesús me quitó las cargas. Así es, caballeros. Él las quitó Amén, todas, amén, amén. alabado Sí, Dios. Señor. Bien, Dave, vamos a empezar a leer una vez más. Porque en otro tiempo erais tinieblas. Efesios 5:8. A veces tinieblas, todo aquel que no conoce a Cristo está en tinieblas espirituales. Pero ahora, Desde venir a Cristo, sois luz en el pero Señor. ahora, pero Dios, ¿qué diferencia es la que Dios Mm. hace? Así es. Pero ahora sois luz en el Señor. Somos un reflejo de la luz de Cristo. Andad como hijos de luz. Ordenen su conducta como corresponde. Esto aquí lo deletrea claramente cuál es el problema en el mundo. Si caminan sin Dios, caminan en tinieblas. Y yo no estoy hablando solamente de América. América, sí, claro, pero estoy hablando de todo el mundo. Y estaba leyendo recientemente que naciones del mundo que no conocen al Señor no se pueden alimentar hoy día. Literalmente no se pueden alimentar. América ha tenido que entrar 1000 veces en los últimos años y ayudar por este propio problema. Naciones que los poderes de las tinieblas les gobiernan y caminan en tinieblas y toman decisiones de esa manera. Así Y es. por lo tanto hay destrucción. Hermano Swagger, hablando de su punto, muchas de esas mismas naciones que no pueden alimentar a su gente tienen muy poco valor de la vida humana. O ningún valor. Si se mueren de hambre no hay problema. Sí, Yo no. Así Yo es. estoy viviendo cómodamente. Exactamente, así es. Y muy poco valor a la vida. Sin Dios no hay valor de la vida. Exactamente. Y eso es lo que estamos viendo en la nación con esta situación del aborto. Así es. Millones de niños, de bebés. Realmente uno de esos bebés, bueno, voy a decir uno, hay muchos, pueden traer al mundo invenciones, ¿no?
de crecer, me refiero. Estaba leyendo recientemente de los millones que murieron en el Holocausto, los judíos. Específicamente, ¿cuántas de esas personas fueron destruidas por Hitler que hubiesen tal vez encontrado la cura del cáncer, por ejemplo? Mm. Pero esta persona los destruyó, una persona los destruyó en un aborto. Y refiriéndonos a Hitler, cuando usted aborta a un es. bebé, está matando a un ser humano y el potencial de ese ser humano que hubiese tenido en el mundo en Cristo. Creo que son más de 60 millones de bebés que han sido abortados desde 1973. Al menos. La maldad no conoce límites. Es lo que debemos entender. Continuará empeorándose. Así es. Por eso es que Jesucristo tuvo que llegar. Si el juicio no viene contra la mala obra, rápido establecido está en el corazón del hombre de hacer el mal, lo dice en Eclesiastés. Si no detenemos la maldad, y la única manera de hacerlo es proclamando el evangelio, porque cambia el corazón de la gente. Usted dijo algo hace años y se quedó conmigo desde entonces, que la gente vota por lo que es. La razón por qué la gente vota por esto es porque eso es realmente lo que son en su corazón. Así es. Lo apoyan, Así es. lo respaldan porque apela su vida, sus deseos ilustres. Ellos pueden hacer algo o pueden sacar algo de la situación, así que no les importa a los demás. Pero la realidad es... No les interesa ese niño abortado. Exacto, es más importante para mí, para mi estilo de vida y... Escuché al presidente anoche por unos momentos, no escuché todo, ¿no? Pero él hablaba y estaba diciendo de una mujer que escucharon que él... Sí, ella aparentemente tuvo una situación, un embarazo de amenaza. Tuvo que salir del estado de Texas para ir a abortar a su hijo. Fue una pena que ella tuvo que hacer Sí, eso, según Así es. ellos. Y luego él llegó a decir que ahora condenó el sistema judicial, a los jueces. Si usted pone atención, a él le faltó el respeto al sistema judicial diciendo que él iba a encargarse de que Roe contra Wade fuese restablecido en los Estados Unidos de Escuché América. que dijo eso. La falta de respeto por la falta humana es elemento de que la gente anda en tinieblas. Es la prueba de que la gente anda en tinieblas. ¿Qué piensan ustedes que pensaron los jueces? Creo que usted lo podía ver en sus rostros. Sus rostros parecían, algunos de ellos hasta estaban moviendo la cabeza, tratando de mantenerse, tratando de mantener compostura, porque ellos están del lado de detener y de defender la hicieron vida lo humana. correcto. Un bebé en la concepción, absolutamente, un bebé en la concepción. La mitad de la corte votó en contra Se de mostró ello. como un necio y los jueces lo saben porque simplemente removió la protección federal del aborto y lo pusieron en los estados. Y aún se puede tener un aborto en Sí. ese país, simplemente que no está Así protegido es. federalmente. Pero él mintió, tergiversó todo y es la razón por qué el presidente de la Cámara, los jueces y la mitad de los Estados Unidos que estaban viendo, lo único que hicimos fue batir nuestra cabeza y sentirnos mal por cómo se tergiversa y cambia la verdad, pero el promover, matar a niños y esconderlo detrás de esta situación de derechos reproductivos y todo este lío es maligno. Llamémoslo por lo que es, por favor, es Así perverso, es así maligno. es. Y voy a ser muy franco, el presidente, él estaba actuando como su padre el diablo anoche, la mitad de la Cámara también. Un montón de porristas endemoniados, si lo puedo decir así, pero el hecho es de que así de serio es esto. Hermano Swagger, el problema de este país, dice aquí en las Escrituras, es que erais tinieblas, pero ahora luz en el Señor. Tal vez se mencionó esto antes, pero la iglesia debe ser un reflejo. Debemos ser un cuerpo del reflejo de Cristo. Nosotros somos tinieblas sin Él. Sin Así Cristo, es. la iglesia no puede hacer nada. No hay otra luz. Nada. No hay otra luz. Sí, o Cristo o tinieblas. Es lo que Pero es. si la iglesia no está predicando a Jesucristo y el crucificado, la iglesia está tan oscura e inútil como el mundo lo es, para ser franco. Así es. Pero si le damos al mundo a Cristo, si vemos o si se ve a Cristo en nosotros, eso es lo que hace brillar la luz y luego comienzan a ver lo que verdaderamente está sucediendo.
El aborto se ha convertido en nada más que otra forma de anticonceptivo. Así Es es. horrible. El Así problema que, es que la concepción sí sucede. ¿qué es lo que está haciendo? Está cubriendo la inmoralidad. Hablemos del verdadero problema. Sí, sí, es lo que está haciendo es habilitar y decir no hay problema. El estilo de vida de la inmoralidad. Y permítame decir esto, cuando uno se fija en los momentos, en las instancias en las que las mujeres quedan embarazadas y si tuvieran al bebé, tal vez amenazara su vida y la vida del niño. Mire, yo no puedo imaginarme a mi esposa estar en esa posición, no puedo imaginar el quebranto. Hay casos de violación o incesto y estas son situaciones horribles y no minimizamos nada de eso, pero tenemos que recordar algo, que esa no es la mayoría, en lo En lo absoluto. absoluto. En todos los escenarios donde sucede el aborto, la gran mayoría de los abortos suceden porque, número uno, fue un embarazo no planificado, pero para ciertas alturas uno tiene que conocer la biología. Pero en serio, no quieren al bebé. No hay hijos ilegítimos, sino que hay Así padres es, ilegítimos, así son es. irresponsables. Pero también está la condenación que trae la sociedad. Si tengo ese niño, mi familia me va a abandonar, pero no hay excusa. El punto es este, tratan de levantar estos casos aislados, que no son la mayoría de las situaciones, y dicen, esta es la razón por qué tenemos que tener el derecho de reproducción o de derechos reproductivos. Es interesante que el presidente anoche no utilizó la palabra aborto. Él no dijo No, eso. Él así dijo es. derechos reproductivos. Los demócratas muy progresivos están enojados porque no utilizó la palabra aborto. Porque no quieren derechos reproductivos o derechos para la mujer, quieren aborto. Y punto. La iglesia, regresamos a ella. Aquí es donde comienza. Cuando tratamos de ver por qué está la situación en nuestra nación como está, tenemos que regresar a la iglesia. Si no estamos predicando a Cristo, no somos una luz para el mundo. Bueno, pero lo que hacen termina tal vez para nuestro bien porque dice que la Corte Suprema escucha, ciertos miembros escuchando eso y un presidente que no presenta un respeto por esa Corte, la mayor en la nación, tal vez los lleve más a la dirección correcta. Bueno, técnicamente no. Realmente deberían ver la intención original de la Constitución y aplicarlo a Así la es, situación y así espero es. que ellos tengan la sabiduría y la fortitud de actuar de esa manera. Pero son seres humanos. Pero el pueblo americano lo tiene que ver y ahí es donde va a haber diferencia. Hablando de la luz, quiero leer 3 versículos en Mateo capítulo 5 que Jesús dijo. Jesús dijo, versículo 14, son la luz del mundo, una ciudad en un monte no puede ser escondida. Ningún hombre enciende una vela y la pone debajo de un lugar, sino que da luz al mundo y una ciudad asentada sobre un monte. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Somos la luz del mundo y si no presentamos esa luz, el reflejo de Los Cristo creyentes no son la estará luz en del el mundo. ¿Qué van a ver? Por eso es que durante años he criticado a muchos ministerios porque se enfocan en la prosperidad de un individuo y es todo lo que hacen. Así No es. entienden el beneficio de lo que es la vida. Cuando la luz brilla, revela eso que es tinieblas, revela el acto de la pecaminosidad. Así es. Estaba cambiando los canales anoche, cristianos, anoche, y cada uno de ellos estaba exactamente lo que acabas Así de es. decir, Sí, dinero. no están predicando la luz. Así que el mundo no ve su pecaminosidad porque la luz expone el pecado. La luz los traerá a un punto de convicción porque revelará sus tinieblas. La luz hace todo, trae la decisión Así correcta, es. dirige la adoración a lo que debe de estar en el Señor, Sí. así que cubre mucho territorio. Y redarguye. Vamos a tratar con esto la siguiente semana después del maratón que surgen en este capítulo. Tenemos la responsabilidad de hacer brillar. ¿Qué no dijo Jesús que si no lo hacemos removería nuestro candelero? Estaba yo escuchando a un comentarista que dijo que China está produciendo más ingenieros, 3 veces más ingenieros que nosotros aquí en esta nación. Y
Nosotros estamos ocupados tratando de maltratar a Israel, los líderes de las universidades y otras cosas absurdas que están promoviendo. Sí. Y eso es un problema. Sistema de educación, sé que se nos está acabando el tiempo, pero está en pobreza, intelectualmente hablando. Estamos perdiendo Exacto. terreno y el presidente una Es vez lo que más estaba mintió tratando de ayer decir. acerca del sistema educativo, que es terrible. No están aprendiendo, están siendo adoctrinados a diferentes principios Así es. socialistas. No están siendo educados, están siendo Y adoctrinados. ese es el reto. Vamos a tener otra generación después de esto, tristemente, que va a ser adoctrinada tanto en estos principios comunistas, izquierdistas, socialistas, que ni siquiera saben qué es la verdad o la mentira. Así es. ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde está la iglesia? Como dijiste, se nos termina el tiempo. Se les enseña en estas universidades que el socialismo es la manera gubernamental de avanzar. Es preferido aún el comunismo. Claramente enseñan que el comunismo es un sistema preferido, simplemente que no se ha implementado bien en ningún otro lugar. Bueno, siempre ha sido la excusa que no se ha ahora aprobado lo podemos hacer aquí correctamente. mejor que en cualquier otro lugar, así que podemos convertirnos en el ejemplo. Absurdo. Y han cambiado la terminología para que parezca más aceptable. Muy triste lo que está Neo-ortodoxia, sí, sucediendo. le cambian el significado. Bien. Quiero que oren por nosotros el lunes en la mañana, por favor. Es nuestro maratón que empieza a las 5 de la mañana, hora del centro de los Estados Unidos. Y estamos perdiendo horas, así es como funciona. Eso es lo que nos dicen. Es lo que pasa. Sí, hay que adelantar la hora y perdemos una hora. Parece como que el gobierno inventó eso, ¿verdad? Sí, sí. El gobierno, así es que trabaja. Estén orando, por favor, porque es muy, muy importante. Y estoy tan agradecido por todos ustedes quienes son tan fieles. Cada mes lo apreciamos más de lo que puedo expresar. Cada día les doy gracias por lo que están haciendo y oro por las ricas bendiciones sobre ustedes. Que Él les dé a ustedes ayuda bueno, gracias, les amamos, Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en washsunlifetv.com.